Bueno, y esta semana empezamos nuestro recorrido por el concejo de Grandas de Salime, un concejo situado en el extremo occidental de Asturias, ya en el límite de la provincia con Lugo. Vamos a hablar hoy de cómo ha marcado la economía de este municipio la construcción del embalse de Salime y también lo fundamental que es a día de hoy para la economía de Grandas la empresa Industrias Lácteas Monteverde, que da empleo a buena parte de la población de este concejo. Lidia Álvarez. Sí, la construcción del embalse de Salime supuso un antes y un después para el concejo de Grandas. De hecho, a lo largo de toda esta semana van a ser continuas las referencias porque influyó tanto en su actividad económica como en la evolución de su población y es también un referente arquitectónico y artístico. Y hoy vamos a conocer a Manuel Blanco. Lleva 45 años trabajando en Industrias Lácteas Monteverde, que es hoy en día la mayor empresa del concejo de Grandas. Volvemos en directo a Grandas de Salime. No se puede entender la historia de este municipio sin hablar del embalse. 10 años duró la construcción de la que fue en su día la segunda mayor presa de Europa y que supuso un importante revulsivo económico para la comarca. Lidia Álvarez. Sí, la obra del Salto, como aquí lo conocen los vecinos, dio empleo a miles de trabajadores y durante las décadas siguientes a su construcción fueron muchos también los grandaleses que trabajaron y todavía trabajan en su central hidroeléctrica. Supuso un cambio en la actividad económica del concejo, muy ligada desde siempre al sector primario y a las industrias asociadas a la agricultura y la ganadería. La construcción del embalse de Salime en los años 40 marca un antes y un después para el concejo de Grandas. La primera consecuencia, decenas de pueblos anegados bajo sus aguas y con ello algunas de las mejores tierras de cultivo. Una cantidad de pueblos muy importantes que estaban en la ribera del río Navia, que se cifra su expropiación en 17 millones de pesetas de la época, estamos hablando del año 1945, y que inunda toda esa ribera quedando una serie de pueblos incomunicados a través de carretera. Sin embargo, fue también un importante revulsivo económico que dio empleo a la población local y atrajo mano de obra. Desde los trabajos previos, carreteras de acceso y un teleférico desde Navia para traer los materiales, hasta la construcción de la que sería la segunda mayor presa de Europa. Por aquí pasaron muchos trabajadores, o sea, varios miles, lo que pasa que simultáneamente, pues bueno, estarían del orden entre 1.500, 2.000. Lo que pasa que a lo largo de los 10 años esos que duró la obra, pues pasaron muchas personas. El primer grupo se puso en marcha en 1953 y la obra se terminó al completo en el 55. En un principio es la mayor productora de electricidad de Asturias. En aquel momento se estaba empezando a construir en Sidesa. Uno de los primeros clientes fue la propia Sidesa para recibir casi toda la electricidad que se producía aquí. Nada más terminar la obra, pues de aquellos cientos o miles de trabajadores que había, pues al final quedaron del orden de 50, que entraron en la plantilla de la empresa. A medida que se fue automatizando la operación de la central, disminuyeron los trabajadores. Hoy son solo 7 y el nivel de empleo que en su día supuso solo es comparable con el que genera Industrias Lácteas Monteverde. De su fábrica en Grandas salen al año unos 2 millones de kilos de queso. En sus instalaciones trabajan actualmente 39 personas. No son 39 familias, porque hay muchas familias que comparten trabajo, también aquí viven y trabajan juntos. En su inmensa mayoría son todo personas de la zona. Queremos que continúen las generaciones, el relevo general con la gente de aquí, que al final es la que más se implica con el entorno. Es, sin contar la administración pública, la mayor empresa del concejo y aparte de la plantilla hay que añadir el empleo indirecto en ganadería o transporte de leche. Aparte somos ganaderos, pero bueno, son los empleos indirectos que se pueden crear porque todas las inversiones que se hacen aquí, ya sea de obra civil, ya sea de maquinaria, tecnología, todo, requiere que mucha gente de fuera se desplace a Grandas de Salime, esté alojada y consumiendo en Grandas de Salime durante semanas. Aunque el concejo mantiene una importante cabaña ganadera, gran parte de las explotaciones han ido cambiando su producción a la orientación cárnica en lugar de la láctea, en la misma línea en la que se han ido modificando también los aprovechamientos tradicionales de los recursos, desde los parques eólicos de la Mesa y el Acebo a las 8 hectáreas de plantación de arándanos. En los últimos años supone también un importante impulso el Camino de Santiago. Por Grandas pasan las 2 últimas etapas de la ruta primitiva antes de entrar en Galicia. 3 albergues públicos y 2 privados, además de los establecimientos de turismo rural, dan muestra de esa relevancia hoy en día fundamental para tratar de mantener la actividad en la hostelería y el comercio del municipio.
Nos encontramos hoy entre Freixeira y Afarrapa, donde se ubica Industrias Lácteas Monteverde. Acabamos de ver la importancia que hoy en día esta empresa tiene para el concejo de Grandas. No solo es la mayor y la que más empleo genera, sino que por sus instalaciones han pasado en las últimas décadas generaciones de grandaleses. Precisamente en este 2020 cumple medio siglo de historia y hemos querido hablar con el trabajador de más antigüedad de la planta. Manuel Blanco lleva 45 años trabajando en la empresa y ha pasado prácticamente por todos los puestos. Nació en Malneira, poco más de 2 kilómetros de Afarrapa, donde lleva 50 años implantada Industrias Lácteas Monteverde. Empezó a trabajar aquí con tan solo 14 años. La encargada en aquella época de la fábrica pasó por casa y me hizo una pregunta: ¿tú quieres estudiar o quieres trabajar? Hoy mismo no me lo puedo creer cada vez que lo pienso, que con 14 años empezar a trabajar, pero claro, eran otras épocas. Nada tenían que ver aquellos tiempos con lo que hoy es la empresa. El trabajo mecanizado apenas existía y sus primeras funciones pasaban por las tareas más elementales. Era todo trabajos manuales y empezamos por lo más básico, desde pintar quesos, salar quesos, moldear todo, que era con moldes y paños, prensar. Desde el primer momento el trabajo le enganchó y la dirección no dudó en apostar por él y formarlo. Creció profesionalmente con la empresa al mismo tiempo que los procesos de fabricación evolucionaban. Cada año se iba mejorando más en automatización, en mejorar los trabajos. Después vino un señor argentino que le debo una gran obligación, Altamirano, que vio en mí que había madera de líder, de seguir formando. Se puso un laboratorio en marcha en la empresa, que no había laboratorio. Se trajo un chico 3-4 meses para que me formara en el laboratorio. En 45 años de trabajo en Monteverde ha pasado por casi todos los puestos de la fábrica. Pasé por todos, por la zona de envasado, por el laboratorio, por recepción y fabricación. Así fue adquiriendo responsabilidades y desde hace 14 años ocupa el puesto de director de planta. Se encarga de la programación semanal, de las compras de leche, la organización de turnos del personal y de dirigir y supervisar cualquier trabajo en la fábrica. Recuerda que cuando empezó se transformaban 100 litros de leche diarios y hoy alcanzan los 120.000. De 10 kilos de queso al día a los 10.000 de la actualidad. Lo que no ha cambiado en este tiempo es su pasión por el trabajo ni su compromiso con la empresa. Es que lo vivo. Yo llego a fábrica y lo primero que hago es supervisar la planta entera e ir a las cámaras para ver cómo está el queso. Nada más entrar en la cámara ya sé si el queso está a mi gusto o no. Eso se vive, hay que vivirlo. A unos años de alcanzar la edad de jubilación, su deseo es que la empresa siga creciendo y generando empleo en el concejo. Orgulloso de que los jóvenes de Grandas apuesten por Monteverde, sabe que el relevo generacional está asegurado. Mañana hablaremos de la evolución demográfica del concejo de Grandas. Sigue la misma dinámica que otros municipios de la comarca. Desde los años 60 del siglo XX ha perdido 3/4 partes de su población. Los últimos datos oficiales cifran el número de habitantes en poco más de 850 personas. Y mañana también conoceremos a Antonio Álvarez Monteserín. Lleva más de 30 años al frente de la Biblioteca Municipal y es todo un referente para generaciones de grandaleses.